Entonces, en esta segunda parte vamos a continuar con la enseñanza de las habilidades, con qué estrategias vamos a abordar en el aula, en nuestras clases, las habilidades de nuestros objetivos. Estaba buscando la cámara, no sé por qué no se me prendió. Ok, no sé por qué no se me prende la cámara. Bueno, si yo tengo una habilidad, me gustaría que ustedes en mente tengan una habilidad que trabajaron hoy día con sus estudiantes. Tengo una habilidad que estén trabajando o que deseen trabajar, analizar, clasificar, comparar, describir, todas las que ustedes encuentran en el currículum, ¿ya? Esta habilidad, como yo se las puse aquí en esta cajita de huevos, es una habilidad que yo la voy a trabajar siempre, siempre acompañada de un contenido y de una habilidad. Por lo tanto, esa habilidad yo la voy a trabajar con muchos contenidos a lo largo del año y también con muchas actitudes, porque eso va a depender de las características de mi estudiante. Entonces, como es una construcción permanente que yo voy a estar estimulando y ojalá yo lo pudiera hacer a nivel de mi escuela, como una práctica institucional, porque de esa manera yo genero mucha más fuerza en la educación de los niños. Eh, lo primero que yo tengo que tener en claridad, lo primero es yo definir la habilidad. Si yo voy a describir, voy a clasificar con los niños de párvulo, o voy a clasificar con los estudiantes de octavo, o voy a clasificar con los estudiantes de cuarto medio. Yo voy a clasificar con estudiantes de distintas edades, me voy a ubicar qué es lo que voy a clasificar, qué es lo que pretendo que el estudiante haga, ¿ya? Porque no es lo mismo clasificar a lo mejor los filósofos contemporáneos o clasificar las ideas principales de los filósofos que clasificar los animales que viven en el agua y en la tierra, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer como profesor es definir esa habilidad. ¿Ya? Y esta es una tarea muy bonita que ustedes la pueden hacer con sus equipos de aula, la pueden hacer con sus equipos de departamento, por aula, con sus profesores. ¿Ya? Porque vamos a encontrar tantas definiciones, y que yo me tengo que quedar con alguna construcción que yo tenga. Entonces, si ustedes como escuela definen las habilidades, hacen un panel de habilidades, ya, esto es lo que queremos que el niño haga en descripción, esto que queremos que el estudiante haga en el análisis. Nosotros esperamos que para que el estudiante compare o haga una síntesis o un resumen, debe hacer esto. Y pueden hacer sus rúbricas de evaluación como escuela. Entonces, lo primero es definir. Por ejemplo, si la habilidad es explicar, aquí yo elegí una de ejemplo, ya, yo quiero que los estudiantes, el objetivo es explicar las causas de la independencia de Chile. Ese es el típico objetivo, explicar las causas. ¿Qué es explicar? Yo aquí lo busqué en un diccionario, lo puedo buscar en una taxonomía, lo puedo buscar en un documento pedagógico de psicología, ¿ya? Yo encontré que explicar es la expresión no reproductiva de lo conocido. Alguien me tiene que expresar de manera no reproductiva, o sea, no repetitiva, algo que conoció, ¿ya? Y puede responder a estas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió la independencia de Chile? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? Que pueden ser respuestas bastante conceptuales, pero que en una explicación va generando entonces un discurso, una narración que permite de manera no reproductiva expresar un hecho, ¿ya? Entonces, cuando los niños a veces aprenden de memoria, aquí es donde nosotros podríamos decir que la memoria no me sirve. No me sirve que el niño me repita algo sin entender. ¿Ya? Explícamelo con tus palabras, uno le dice a los niños, ¿verdad? Explícamelo con tus palabras, de manera no reproductiva. ¿Por qué pasó eso? ¿Y cuándo pasó? Etcétera, ¿ya? Entonces, si tú le enseñas a tu estudiante en este aprendizaje visible, en estas 5 puertas de las dimensiones que tienes que ir avanzando,
cómo trabajar esta habilidad, ¿verdad? Y lo retroalimentas en la clase cuando te explica y al final te explica algo y en vez de explicarte, te hace una descripción. A ver, yo le digo, ya toma, a ver, explícame. ¿Por qué? Explícame, no sé, por decirte algo mucho más concreto. Explícame por qué estaban peleando sus compañeros en el patio. Ah, profesora, yo le voy a explicar. Estaba la profesora de matemática, pasó por el patio, iba y llevaba el libro de clase y se le cayó, entonces Martín se lo recogió y se lo llevó a la sala. Y ahí llegó la tía que me dijo que yo fuera al comedor. Martín me hizo una explicación, no, Martín hizo una descripción. Entonces, si yo quisiera que Martín llegara a una explicación, yo tendría que decir, ya Martín, pero ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Por qué pasó? Porque las explicaciones tienen que ver con hechos más concretos, no tan descriptivos. Entonces yo ahí voy retroalimentando al estudiante, voy entregando la herramienta y voy haciendo visible su pensamiento a través de estas preguntas. Entonces, como yo le exijo con preguntas que él me muestre cómo está pensando, yo lo puedo retroalimentar. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer en su tarea, que tienen que hacer su guión didáctico, van a redactar su objetivo, van a buscar qué significa esa habilidad que eligieron. Búsquenla en varias partes, yo también les voy a entregar otros materiales y lleguen ustedes a comprender bien cuál es la habilidad que van a trabajar. Lo segundo que van a hacer es separa cuáles son los pasos que se ejecutan para hacer la explicación. ¿Qué pasos tiene que hacer el niño para hacer una descripción? ¿Qué pasos tienen que hacer los jóvenes de enseñanza media cuando yo les pido que analicen un texto filosófico? ¿Qué paso? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso de la explicación, lo primero que tiene que ver el niño o tengo que hacer yo es revelar cuáles son las causas o el origen de un fenómeno. Por ejemplo, si le estoy, explícame por qué están peleando tus compañeros en el patio, lo primero que va a hacer el niño, profe, lo que pasa es que justo el Pedro le pegó una patada. Ahí tengo una causa. ¿Por qué? Porque habían peleado aquí antes en la sala de clase. ¿Cuándo? ¿En la sala? ¿Dónde? ¿En la sala? ¿Y para qué? ¿O por qué? ¿Ya? Entonces, cuando yo explico, voy determinando la esencia de los hechos de los fenómenos. No es que esté describiendo, ya, que el Tomás llevaba una chaleca rayada y una boina, a mí no me interesa eso, quiero que me expliques los hechos, ¿ya? Y el niño entonces va determinando los nexos entre los hechos y los fenómenos o procesos. Profesores que venían enojados de ayer, que estaban peleando porque el Tomás no le quiso devolver la goma, ¿ya? Entonces, tú separas los pasos de esa habilidad, ejercítalo para que tú sepas qué les tienes que preguntar al estudiante, porque cuando tú enseñas de manera ordenada y generas estos hábitos, vas a hacer que tus estudiantes tengan estos mismos hábitos y lleguen a un aprendizaje profundo, lleguen a una forma de aprendizaje profundo, lleguen a tener una mayor inteligencia. Y el tercer paso, hazlo tú. Haz tú, toma un hecho y explícalo. Si le está enseñando a describir, toma una botella de bebida y descríbela. O toma la lámina y descríbela. Haz tú el proceso para que te anticipes, ¿verdad? Y puedas identificar todos los pasos que tú hiciste. A lo mejor los niños van a hacer otros pasos, o a lo mejor los niños van a juntar pasos, pero tú ya más o menos sabes cuáles son los pasos para poder llegar a la habilidad, ¿ya? Esto también trabaja con tu equipo de aula, con los equipos del PIE, los profesores de la asignatura, porque cuando los profesores entendemos que este proceso se enseña, es maravilloso. Ustedes se van a dar cuenta en poco tiempo que los niños aprenden rápido y tú puedes sellar una forma de pensamiento, ¿ya? Y en el último punto, como último punto, entonces tú diseñas estrategia. Ya, entonces yo voy a describir,
ya sé cuáles son los pasos, ya sé la definición, yo ya lo hice, ahora voy a diseñar mi secuencia didáctica, que es la tarea que tienen que hacer para este curso, ¿ya? Entonces, otro aspecto que yo podría considerar para la enseñanza de las habilidades, que esto también es de Marzano. Lo primero que yo tengo que hacer como profesora, como ya sé lo que es describir o explicar, lo estudié, lo separé en pasos y además lo hice yo lo modelo, hago un modelo, se lo muestro. Mira, para que tú hagas una buena explicación tienes que hacer esto. Primero haces esto. Segundo, como yo ya lo separé en pasos, yo ahora se lo puedo modelar de manera explícita, lo verbalizo, hago una metacognición, ¿verdad? Voy de alguna manera generando que este procedimiento esté ordenado para que el estudiante lo pueda comprender. Pero yo se lo modelo. Es más, se lo modelo y tú mírame, no lo hagas todavía. Solo mírame cómo lo estoy haciendo. Es como cuando el profesor de educación física enseña a hacer la voltereta. Nos dice, ya niños, hoy día vamos a hacer las volteretas. Todos hacen las volteretas. No, yo tengo que enseñar, poner los pies, dar un salto, poner las manos en la cabeza, impulsarme, doblar las rodillas y salto. Ahí tengo los pasos. ¿Lo hice yo? Sí, lo hice. Lo modelo, ahora se lo muestro. Ahora, después de modelar, antes que los niños vayan a hacer la voltereta, vamos a moldear. ¿Qué significa moldear? Que yo lo voy a hacer junto con los niños. Ya, a ver, todos juntos. Ponemos la rodilla en la colchoneta, pongan las manos, la cabeza, damos moldeo. Moldear significa que ejecuto la habilidad paso a paso con los niños en un ejemplo. Eso yo lo tengo que demostrar en mi clase grabada, como profesora del PIE, como profesora que esté trabajando con niños con necesidades especiales, permanentes o transitorias o asignatura, yo siempre voy a hacer un modelamiento y un moldeamiento, ¿ya? Acuérdense el aprendizaje social de Vygotsky, interpsicológico, primero aprendo con el grupo, ¿verdad? Con el modelo del profesor, quizás puedo hacerlo con otros compañeros, puedo pasar una etapa de repetirlo en grupo y después el último procedimiento es la internalización, donde el estudiante ahora vaya, mijito, y haga la vuelta carnero solito por donde quiera, porque ya sabe dónde, cuándo pone las manos, dónde pone los pies, etcétera, ¿ya? Entonces, internaliza y el niño se pone a hacer las descripciones ahora en su cuaderno, en forma escrita, hace la descripción, o el niño hace el cálculo mental en su cuaderno, porque ya trabajó en el grupo y no siempre en el grupo el niño tiene el mismo ritmo del grupo. Entonces ahora en su cuaderno el niño internaliza. Entonces la clase grabada es súper importante que haya un espacio grupal, que haya un espacio donde aprendan desde lo interpsicológico social, un cerebro social, pero también dejen espacio a este cerebro que requiere internalizar un momento solo a su ritmo, ¿ya? Entonces, estas son las fases didácticas también para la enseñanza de las habilidades que deberían ustedes demostrarla en su punteo didáctico, en su secuencia didáctica que van a hacer como tarea de este curso, ¿ya? Entonces, cuando el niño internaliza, obviamente en una clase no va a ser la vuelta carnero brillante, en una clase no va a llegar a analizar de manera brillante como yo espero, quizás voy a tener varias clases, por eso que yo voy separando el objetivo o la habilidad, la voy llevando de lo más pequeño o de lo más simple a lo más complejo. Entonces, cuando el niño ya va aplicando sistemáticamente y repite, ¿verdad? En esa memoria de largo plazo, repito, voy generando memoria de largo plazo, lo aplico en distintas situaciones, ojalá, integrando el currículum, también el estudiante va a poder innovar. Oiga, profesor, yo ya no estoy poniendo la rodilla en la colchoneta porque yo con el impulso me doy al tiro la vuelta carnero. Ah, muy bien, se saltó un paso. Está bien, no tiene por qué hacer los pasos que yo hago.
una de las cosas que más te observan en la enseñanza de la clase grabada es que los profesores le entregamos una sola forma de hacer las cosas a los niños. Y eso es un error. Deja que él invente también sus... ¿Cómo te gustaría hacer, cómo te gustaría describir a los personajes? Ah, yo voy a hacer un dibujo, yo voy a hacer un... No, yo los voy a anotar, yo voy a hacer una ficha a las personas. O sea, déjale también espacios para que ellos busquen maneras de resolver problemas, porque los problemas es donde ellos van a aplicar las habilidades. Ya por eso que dice desarrollo de trabajo interesante, desafiante, investigación, repetición con sentido. Yo voy repitiendo, repito, tengo que repetir muchas veces porque la habilidad necesita muchas veces ejercitar. Con sentido, pues no escribiendo 10.000 veces no debo hablar en clase. Reitere conceptos, sea recursivo, para poder fijar en la memoria de trabajo los aprendizajes de su estudiante, la memoria de largo plazo, ¿verdad? Evite clases positivas y incentive la creatividad. Aquí tenemos otro autor que es Monereo, que también a lo mejor ustedes lo han escuchado, que tiene de alguna manera las mismas estrategias u otras ideas, pero estamos en la misma línea, ¿verdad? Del aprendizaje constructivista, cómo los estudiantes van construyendo su aprendizaje a partir de la experiencia, de la interacción social. A eso ya le hemos puesto todo lo de la neurociencia, que nos va a dar mucho más conocimiento de cómo se aprende, ¿ya? Entonces, aquí tenemos algunas ideas que podrían ustedes complementar en lo que tiene que ver con los procesos cognitivos, ¿ya? Enseñar el diálogo interno, eso es súper interesante porque esto es la verbalización. Entonces, cuando yo le modelo y le digo, ya, mira, primero, los pies, flexión, rodilla, mano y la vuelta. Ya, entonces el niño como que se hace una cancioncita. Ya, los pies, flexión, rodilla, mano y la vuelta. Bien, entonces el niño, tú le dices ya, cántate esa cancioncita en tu mente para que no te vayas a equivocar. Los pies, flexión, la rodilla. Lo mismo tú puedes hacer con los niños cuando le estás enseñando, por ejemplo, a escribir, que los niños a veces no saben hacer nada. Entonces tú le dices, eh, arriba, guatita, sierra y cachito. Arriba, guatita, cierro y cachito. Voy haciendo la A. Entonces, cuando los niños dialogan internamente, van haciendo esta internalización, que es la misma que hablaba Marzano. ¿Ya? Entonces, enséñenle a los niños también a pensar en su propia metacognición y hacer este diálogo, esta verbalización. ¿Ya? Bueno, y ahí también están las habilidades que ustedes pueden complementar. Otro enfoque es la mediación, que es la mediación de Feuerstein, ¿verdad? Entonces tenemos el aprendizaje profundo de Marzano con las 5 dimensiones, tenemos el aprendizaje visible de Perkin, tenemos los de Monereo, la estrategia, de Vygotsky también que vimos la internalización y también estamos viendo la de Feuerstein, para que ustedes se den cuenta que todo llega a la misma lugar, ¿ya? El mediador ¿quién es? Soy yo como docente, son los mismos estudiantes entre ellos. ¿Qué hago como mediadora? Ayudo a dividir en partes la tarea si es muy difícil. ¿Qué hago yo como profesora PIE dentro de una sala de aula común? Ayudo a los estudiantes a dividir el problema porque es muy difícil y entonces pierden unidades de información, la memoria de corto plazo se les colapsa, se olvidan de cuál era la reserva, etcétera, ¿ya? ¿Qué más puedo hacer como mediadora? Crear contexto significativo, porque ya sé que la primera puerta de Marzano, la primera dimensión, tiene que ver con las emociones y con las actitudes de motivación, ¿verdad? Ayudo a los estudiantes a clarificar sus pensamientos, refraseando, parafraseando, haciendo las preguntas. ¿Qué preguntas puedo hacer? Ah, las preguntas de Perkins, las de conexión, las de descripción, las de ver más allá de lo evidente, etcétera. Animo a los estudiantes a explicarse cosas unos a otros. Ah, yo les puedo enseñar a verbalizar, a tener este diálogo interno que nos hablaba recién Monedeo, etcétera, ¿ya?
Entonces, un mediador es como el profesor que genera una red de estrategias posibles, pero lo más importante es que sabe para dónde va, sabe cuáles son las habilidades que quiere desarrollar, ¿ya? Aquí tienen dos estrategias súper conocidas, el diálogo socrático, que lo podemos hacer desde niños pequeños. Hay una estrategia, hay un programa que se llama la filosofía para niños de Lippmann, que es enseñar a los niños al diálogo socrático o el role playing, etcétera. ¿Ya? La participación activa de los estudiantes es fundamental, porque si no, no van a aprender habilidades, van a quedar dormidos, tienen que ser situadas, tienen que ser significativas, tienen que implicar el hacer, tienen que implicar el cerebro social, el cerebro motor, el cerebro emocional, perceptivo, etcétera. ¿Ya? Y súper importante, aquí vamos a tomar también las ideas de la evaluación. ¿Dónde está el estudiante en relación a la meta? Si yo quiero que llegue a la habilidad de describir, ¿ya? ¿Dónde está el estudiante? Muy bien lo dijo Raquel, tenía 3 cursos y los 3 cursos estaban en distintas relaciones en nivel a la meta. Ok, ahí tengo que esperar, sin ansiedad, sin apurarlo, cada curso tiene su propia realidad. Pero yo tengo claro dónde los quiero llevar y tengo muy claro cuáles son las estrategias, cuáles son los andamiajes, cuáles son la mediación, cuáles son las preguntas, cuáles son los tiempos. A lo mejor ese curso, Raquel, requiere simplemente un poco más de tiempo. Aquí tienen otros elementos, eso tienen que profundizarlo, otros elementos de modelamiento. ¿Se acuerdan del modelamiento? Cómo ustedes le entregan ciertos procedimientos que modelan para que los niños hagan sus actividades, ¿ya? Andamiaje, que podríamos llamarlo también. Aquí ustedes pueden usar palabras claves, como, quién, qué, dónde, cuándo. Todas estas son estrategias que ustedes pueden tener para facilitar el aprendizaje del estudiante, ¿ya? Señales, esto les puede servir mucho para el DUA. ¿Qué señales, tarjetas de apoyo, ayuda a memoria, van a estar indicando el avance de esa habilidad? Regula la dificultad cuando hay tareas muy difíciles. Aquí yo puedo hacer todas las adecuaciones para los niños del PIE. Proporcionar listas de verificación para que ellos mismos vayan chequeándose. Hiciste esto, pasaste por la otra parte, pensar en voz alta, lo que recién dijimos de monedeo, la enseñanza recíproca, que alternen roles entre ellos mismos, contigo, que te enseñe un niño, que te explique, ¿ya? Anticipar las áreas difíciles de la tarea, uso de modelos facilitadores, ejemplos, etcétera. Aquí tienen, para que esto lo puedan leer con más calma, distintos elementos de modelamiento, ¿ya? El modelo que hace la vuelta Carnero antes que los estudiantes. Aquí tienen otros, ya donde el profesor lo hace con el estudiante. Yo ya hice la vuelta carnera, ahora voy a hacer la vuelta carnero junto con el estudiante, hago un moldeamiento, ¿ya? Y acá podemos hacer esta estrategia, ¿verdad? Explicar la tarea. Para ello, obviamente, cuando le pedimos al estudiante, a ver, ¿me puede explicar lo que hay que hacer? Ese es un moldeamiento. Tú le vas ayudando también a hacer esa explicación. El docente fragmenta la información en los pasos, ya lo hemos dicho. La secuencia para que los niños repitan, comprendan, memoricen. El modelamiento, yo tengo que estar muy atenta a lo que los estudiantes me están moldeando, porque yo ahí hago también inmediatamente el feedback. ¿Ya? Y bueno, esto también lo habíamos visto en el curso anterior, en el curso de percepción, creo, que la consolidación del aprendizaje, cuando yo hablo de aprendizaje de niños realmente inteligentes, con aprendizaje profundo, aprendizaje reflexivo, no el aprendizaje que se haya sacado un 7 en la prueba, porque ese aprendizaje no me demuestra ese niño que tiene un lenguaje, que tiene un desplante, que tiene una mirada, que se hace preguntas, ese niño que también quiere aprender. Yo voy a consolidar con ciertas rutinas de interacción pedagógica que tengo que hacer de manera permanente y transversal. Y estas ya las vimos en el curso anterior, ¿verdad? Cómo yo integro las asignaturas, las habilidades.
Si vamos a describir aquí en ciencia, también describimos en historia y describimos el lenguaje, pongámonos de acuerdo los profesores, qué vamos a entender por descripción. Hagan sus actividades secuenciadas, mi guión didáctico, mi secuencia didáctica, tiene que ir con una secuencia progresiva de las habilidades, porque la meta, todos también van a estar en distintos niveles. La atención de los estímulos que yo les estoy proporcionando, que no sobrepasen la carga cognitiva, porque no van a poder mantener tantos datos en su cabeza, ni van a poder manipularlos. Acuérdense que el marcador somático son las emociones cuando tengo una sobrecarga de trabajo, mi marcador somático se activa y me dice colapsé, ya colapsé, me estresé. La metacognición, siempre estar ofreciéndolo a los estudiantes que te expliquen cómo lo están haciendo, qué es lo que están haciendo, qué es lo que les costó, cuáles son sus creencias también al respecto, porque hay niños que parten diciendo que no saben, ¿verdad? ¿Y qué estrategia usaron? ¿Cómo se fueron monitoreando? La acción, o sea, todo el aprendizaje tiene que estar en una situación de acción. Hablamos de aprendizaje situado, donde el niño resuelve problemas, es activo, ¿verdad? Cómo tú organizaste, secuenciaste tus actividades didácticas para tu clase, los materiales, el ambiente, ya hablamos del ambiente, hablamos de los recursos, de la organización, ¿verdad? De lo interpsicológico, después lo intrapsicológico. Las metas, todos tienen claridad cuál es el objetivo de tu clase, todos saben cuál es el contenido que tienen que alcanzar, todos saben cuál es la actitud y la habilidad. Bueno, y aquí 3 estrategias de autorregulación de las emociones que también me pueden servir, que son del DUA, ¿verdad? Que es la autorregulación, el interés y el esfuerzo. Son 3, la pueden poner para su aprendizaje, para el objetivo en la parte actitudinal. Ahí también tienen lo que pueden hacer los estudiantes y lo que pueden hacer los profesores. ¿Ya? Es súper importante porque esto les va a servir para el ambiente de la clase. Entonces, esto es lo último, que yo se los voy a dejar, porque no los vamos a ver de a uno. Aquí yo puse todas las habilidades que he encontrado, que he ido encontrando en distintas bibliografías, y se las puse. ¿Qué es describir? Cuando yo describo, voy a describir con un contenido y con una actitud. Entonces, la habilidad siempre con el contenido y la actitud. Acuérdense de estos 3 huevitos, ¿ya? Aquí puse todo lo que es describir, todos los pasos. Observar con los sentidos, determinar con detalle, seleccionar la característica, elaborar un texto. Pasos generales que yo los voy a adecuar al contenido que vaya a trabajar. Aquí tengo discriminar, diferenciar, ¿qué es? Observar objetos, seleccionar, aplicar criterios, etc. Estas son las habilidades curriculares que yo tengo que visibilizar, pasar por las 5 puertas, las 5 dimensiones de Marzano, hacer las preguntas para poder visibilizarlas, las que hablamos de las preguntas de Perkins, de Proyecto Cero, ¿ya? Demostrar, comparar. ¿Qué es comparar? Aquí está. ¿Qué es comunicar? ¿Qué es tomar decisiones? Si un objetivo tuyo es tomar decisiones, o valorar, juzgar o evaluar un texto, planificar. ¿Ya? Aquí tienen resumir, análisis, síntesis, analizar, sintetizar, clasificar. Aquí tienen varias habilidades. Entonces, por último, no se olviden que las habilidades son las que facilitan el conocimiento, son las que permiten la inteligencia, operan directamente sobre la información, por lo tanto necesito trabajar las memorias, nos permiten también relacionar los hechos, nos permiten entonces tener un aprendizaje más profundo, más comprensivo, más entendible, ¿verdad? Toda la información que nosotros recibimos, los niños en la escuela, no todas se traducen a aprendizaje comprensivo, aprendizaje. Entonces, hoy día lo que busca el currículum chileno es que los niños aprendan para la comprensión, ¿ya? Cuando una persona aprende es capaz de explicarlo, las habilidades deben enseñarse paso a paso, las habilidades permiten transformar la información en aprendizaje y las habilidades permiten entonces el desarrollo del pensamiento. Eso es lo más importante y espero que con este curso
ustedes ya puedan integrar todos los elementos que hablamos de neurociencia, porque ahora estamos hablando de la enseñanza, como enseño, pasamos al módulo, al último módulo, y ustedes ya tienen toda la información para que vayan ordenando su clase grabada, su guión didáctico y la tarea ustedes la presenten en el formato que quieran. Lo que me interesa, objetivo claro, secuencia didáctica clara, donde podamos ver que se aplican estos elementos que estamos aprendiendo. Les deseo mucho éxito y muy agradecida de que sigan este diplomado, siempre esperando que sea de beneficio para todas y para todos. Les mando un abrazo y nos vemos en el grupo de apoyo.